ya saben de qué va la columna de hoy del señor Eduardo Sartelli. Tenemos pico, tenemos locura del otro lado, porque está precisamente Eduardo. ¿Cómo te va? Buen día. Buen día, ¿cómo andan? Bien, todo muy bien. Están como locos. Están como locos. Desde que les anunciamos la charla de hoy, viste cómo es el lunes, ¿no? Tan particular. Y la gente se aburre el fin de semana y bueno. Claro, y dice... a partir del lunes. Increíble, realmente. Señor Eduardo Sartelli, vamos acomodando el panorama, como diría un literato musical, y en medio de esto tenemos la vuelta de Alberto Fernández, que estuvo visitando las Europas. Me llamó la atención este ida y vuelta en el que antes no era interesante el acuerdo, ahora es interesante, pero si seguimos el camino de Portugal, y después, obviamente, ¿no? Hay como un derrotero de la campaña que va avanzando en presentaciones bibliográficas, que me parece que va como al centro del análisis de hoy, ¿no? Sí, creo que hay tres escenas que podemos vincular. Una es este revuelo que ha causado esta idea de Alberto Fernández de visitar Portugal a los efectos de ver, digamos, cómo funcionó el modelo portugués. Uh-huh. El otro punto interesante es el tuit de Cristina en el que llama a todos a tener que hacer un esfuerzo para constituir un nuevo orden. Es cierto que en otro tuit habló de una especie de nuevo acuerdo, nuevo pacto social, y que un nuevo New Deal, digamos, y también es cierto que Cristina llamó a que los que más tienen más pongan. Uh-huh. Pero, digamos, de este asunto de que quienes tienen más pongan, ya, digamos, conocemos bastante. Lo que es sustantivo es que quienes nos prometían que volvía el asado, ahora nos piden que hagamos el esfuerzo. Sí. El segundo punto me parece que es interesante para ir marcando una línea. Y el tercer punto, que a mi juicio, digamos, define una línea probable, un futurible, como decía Mario Bunge, o sea, algo que puede pasar, no necesariamente va a pasar, pero es algo que puede estar en el futuro, ¿no? Es la represión de la patota sindical petrolera a los docentes de Chubut. Me parece que estos tres puntos son interesantes de unir porque acá hay otra vez insisto en esta idea de un futurible, es decir, algo que puede pasar en el futuro, una línea de desarrollo que está en el futuro. No es, digamos, un ejercicio de pura imaginación, sino que es algo que efectivamente puede dibujarse, puede que no, esperemos que no, pero puede dibujarse. Veamos primero el tema Portugal. Sí. Ya se ha hablado bastante, esto salieron varios diarios, lo cual ha hecho que algunos personajes se callen la boca y no digan esta boca es mía, como Kilof. La idea de que Portugal sería hoy un modelo para salir de la crisis. Yo, digamos, voy a repetir nada más que por comodidad de la exposición algunas cosas que ya se dijeron sobre esto. Pero el caso portugués es el caso de un ajuste extremadamente brutal. O sea, lo que hizo Portugal, no tiene punto de comparación con nada que haya hecho Mauricio Macri. Digo porque hemos dicho acá que Macri llevó adelante un ajuste machazo. Y los kirchneristas se han llenado la boca diciendo que este era un gobierno fascista que llevaba adelante el ajuste más brutal de la historia argentina. Me parece que el solo hecho de que Alberto piense, tenga alguna idea o pise territorio portugués, debiera hacer meditar un poco a la gente que cree que lo que se viene es el retorno del asadito del domingo. Algunos datos. El gobierno portugués le bajó el 25% de el sueldo a los empleados públicos. ¿Te suena a López Murphy esto? Bien. La deuda razón PBI de Portugal llegó al 120%. La desocupación trepó del 8 al 18%.
Y esa desocupación del 8 al 18%, en realidad no refleja toda la desocupación portuguesa que generó el ajuste que arrancó muy violentamente en el 2011, bajo el gobierno de un señor llamado Sócrates, que de filósofo evidentemente no tenía mucho y que sabía bastante más de que no sabía nada, porque sabía cómo hacer un ajuste bestial. Digo que la desocupación portuguesa, digamos, en el mejor momento del ajuste, llega al 18%, no está bien medida, porque en todo ese periodo se fueron de Portugal 500.000 portugueses. Para que la gente tenga una idea, esta emigración de 500.000 portugueses de Portugal en medio del ajuste, o sea, se rajan porque no hay comida, hay que vincularla con la población portuguesa. Portugal es un país de 10 millones de habitantes, o sea, se fue el 5% de la población. A ver si tenemos claro. El modelo portugués en la Argentina, si se repitieran estas condiciones, digamos, implicaría que se van de la Argentina 3 millones de personas. ¿Se entiende? Yo no quiero, digamos, que esto parezca chicana, pero estos 3 millones de personas, más el ajuste estatal, son más de los 2 millones de personas que quiere echar el experto del Estado. Portugal vivió 3 a 4 años de recesión pura. Perdóname, ese 5%, además sirve para entender esto, ese 5% que se fue, ¿es el 5% más pobre o es el 5% que generaba riquezas y que se vio capturado por las decisiones del gobierno de Portugal? Se fue todo el mundo. Que se podía rajar, se rajaba. Porque acá hay una discusión eterna. A ver, no una discusión eterna. Acá hay un punto de vista cuando se habla, por ejemplo, de Venezuela, que los venezolanos que vienen acá es gente de clase media que tenía capacidad y decidió emigrar de un país que está explotado. Digo, cuando se dan estos procesos, tal vez los primeros que salen... Venezuela, sí. La diferencia con Venezuela es que de Venezuela solo se puede ir el que tiene plata. Claro. La geografía europea es muy diferente. Es verdad. Vos haces 500 kilómetros y estás en cualquier otro país. O sea, vos haces 500 kilómetros en Portugal y estás o en España o en Francia. Haces 1000 kilómetros y estás ya, digamos, a mitad de Francia, en 2000 kilómetros estás ya en Alemania, Suecia, donde quieras. Es decir, acá comparado con los venezolanos, imagínate que para que un venezolano llegue a la Argentina tiene que recorrer algo así como más o menos 7.000, 8.000 kilómetros. Y para que llegue a un país como la Argentina, ¿no? Te das cuenta de qué se trata. No, acá, digamos, hay un éxodo de profesionales muy fuerte, pero sobre todo hay un éxodo de las capas más pobres de la sociedad portuguesa, que llenan Europa de gente que habla portugués. Yo, digamos, lo que es interesante es comparar lo que eso significaría en la Argentina. Significaría una inmigración de 3 millones de personas. Cosas, perlitas interesantes. En Portugal se acabó el aguinaldo, no hay aguinaldo en Portugal. Se eliminó el aguinaldo. No sé si esto suena a José Luis Espert y el fin del peronismo, pero, digamos, no es eso. La jubilación. El degenerado de Macri que quiere hacer la reforma jubilatoria. Está claro que tipo como yo, que están esperando jubilarse en un plazo razonable, después de haber aportado 30 y pico años de laburo al Estado, no ven con simpatía la reforma laboral de Macri. Pero este buen muchacho, ¿cómo se llama? Este señor Sócrates, llegó a la jubilación en Portugal a los 67 años. Cuando alguien me dice que Macri es un degenerado, ¿qué me estás proponiendo cuando pensás en Portugal? Da la impresión que hasta es peor que Macri esto. Y lo que es interesante es, digamos, ¿quién hizo esto en Portugal? O sea, ¿cómo Portugal hizo esto? Claro. En Portugal operó la troika, abiertamente, igual que en Grecia, igual que en todo el resto de Europa. Es decir, Portugal fue al Fondo Monetario. El Fondo Monetario le prestó la guita. Cuando Portugal no pudo pagar, pagó el Banco Europeo,
Y la Unión Europea se encargó de que Portugal respondiera con un ajuste brutal. Y te aclaro, Portugal recibió 90.000 millones de dólares. Portugal recibió 90.000 millones de dólares para hacer un ajuste brutal. O sea, no sé si quedó claro. Hoy día, Portugal tiene un presupuesto, un equilibrio presupuestario que significa algo así como menos del 0,5% de déficit. Eso es mucho más que lo que hizo Macri. Hoy día, en Portugal, solo para ver qué es lo que han hecho con la economía portuguesa, Portugal se transformó, después de todas estas medidas, en lo que en Estados Unidos se llama los estados del sol, o sea, un geriátrico. Portugal es un lugar de Europa, o sea que en Europa la mayor parte de la gente vive en general en climas más bien fríos y húmedos. De modo tal que hay toda una corriente turística europea que va hacia el Mediterráneo, España, Italia, incluso Grecia, Portugal. Bueno, en Estados Unidos pasa lo mismo, los estados del sol son los estados donde se mudan los viejos jubilados, pensionados se mudan, porque el clima es más lindo, y normalmente es más barato, y esos estados, fomentan eso, porque de esa manera atraen población que tiene capacidad de gasto. Bueno, Portugal se transformó en una especie de Miami europea, o sea, se llena de jubilados que van ahí gracias a que el Estado portugués no les cobra impuestos, y además no tienen que pagar impuestos en su país de origen. Por eso los finlandeses están enloquecidos con Portugal, porque los jubilados finlandeses cobran la guita finlandesa, se rajan a Portugal y no pagan impuestos. No solamente eso, sino que no le cobran impuestos a los millonarios que van a Portugal y se establecen ahí. Vos vas a Portugal, te quedas 183 días y a partir del día 184 vos ya no pagás impuestos, de una reducción impositiva enorme. Por eso Madonna vive en Portugal. Madonna, un tal Lorenzo de Medici encontré por ahí, que es un lejano descendiente de la familia de los Medici italianos, que se mudó ahí porque ahí no te cobran plata, no te cobran impuestos. La nieta de Franco, por ejemplo. Es decir, hay una cantidad de gente, se calcula que hay más de 27.000 jubilados viviendo en Portugal y la corriente no cesa. Ahora parece que empiezan a llegar los ingleses porque están asustados por el tema del Brexit, cosas por el estilo. Esta ¿cómo se llama? Esta cosa de fomentar la llegada de jubilados, de millonarios que no pagan, va, de la mano con esta idea de que Portugal vive del turismo. Portugal no tiene una economía real. De hecho, buena parte de todo esto es una burbuja. Acá hay una burbuja inmobiliaria en desarrollo en Portugal. O sea, vamos a una economía... el modelo portugués es un fracaso económico, un desastre social, y lo único que puede mostrar son cuentas ordenadas. Cuentas ordenadas. Otro datito, la economía llamada portuguesa era centralmente mercado internista. Como resultado de todo esto, el grueso de la economía portuguesa ha pasado a depender del mercado externo a Portugal. Dicho de otra manera, vamos a proteger a las pymes, guarda porque este asunto de que nosotros vamos al modelo portugués significa más externalización de la economía que cualquier cosa que haya soñado Mauricio Macri. Entonces es interesante poner sobre la mesa este tipo de cosas. Pero ¿por qué se puede creer? No sé si lo cree Alberto Fernández. Es algo que nosotros ya planteamos en algún momento, cuando Macri hacía su trabajo de mostrar la vidriera internacional que lo vincula con el G20 y los grandes países de la Tierra. Alberto Fernández le quedaba muy pequeño recorrido, estuvo en Uruguay, después estuvo en Brasil en defensa de Lula. Parecía como que no se encontraba cierto roce internacional necesario para quien va a ser el primer mandatario de la Argentina. Y hacer un recorrido de esta naturaleza haciendo foco en Portugal, cuando es
bastante sencillo encontrar estos detalles que vos estás describiendo. Es más, prácticamente desde el momento en el que señaló Portugal, la catarata de analistas que empezaron a plantear esto no tiene nombre. Digo, hay liviandad a la hora de proyectarse internacionalmente, hay subestimación de lo que puede ser el análisis de aquel que tiene el conocimiento. Mira, como vos decís, estos datos están en todos lados y como efectivamente vos decís, desde que se dijo Portugal, a favor o en contra, es cuestión de tirar datos, porque vos ponés Portugal en internet y te aparece todo esto, o sea, no hay que ser un científico social especializado para esto. Entonces la pregunta que vos haces es pertinente, ¿por qué vamos a esto? Porque no saben cómo decir que vamos a un ajuste brutal. Cuando Cristina te está diciendo, vamos a un nuevo orden, no solamente la expresión nuevo orden es desagradable. Yo quisiera concederle a Cristina, para que no parezca muy malévolo, ¿no?, lo mío, ¿no?, quisiera concederle que nadie la asesoró como para decir, guarda, esa expresión no es la más feliz, porque nuevo orden suena directamente a fascismo. Pero lo están diciendo por todos lados. Escuchá a Álvarez Agis, escuchá a Matías Culfas. Matías Culfas acaba de decir que van ¿cómo se llama?, a respetar el aumento de tarifas, solo que lo van a hacer más moderado. Escúchame, si te dicen eso en plena campaña, ¿te imaginás lo que van a hacer cuando llegue? Yo, a ver, personalmente, yo entiendo que la gran mayoría lo señala como fascismo. Yo creo que hay un planteo instalado ya desde hace mucho tiempo. Es decir, no sé si en definitiva puede terminar eso, pero hay un planteo instalado desde hace mucho tiempo por parte del kirchnerismo de una reforma constitucional. O sea, de tener las posibilidades de hacer el enjuague que más les guste. No sé si eso después se define como una constitución fascista, pero digo, hay un camino que lo va mostrando. Examinemos esa idea, porque acá te están diciendo por todos lados que vamos a un ajuste brutal, porque la experiencia de Portugal lo único que muestra es que al ajuste no es capaz. Si vos te quedás en la sociedad capitalista, al ajuste no es capaz, porque esto funciona así. O sea, si hay diferencias entre Portugal y Argentina que son muy obvias. Digamos, Portugal tiene detrás al Banco Central Europeo, que es el que pone la guita si no le puede no le puede pagar al Fondo Monetario, pero el Banco Central Europeo te va a exigir más o menos lo mismo, no es que vas a zafar de eso. Ahora, la Argentina no tiene un prestamista de última instancia detrás del Fondo Monetario. Ahora, el Fondo Monetario es con la Argentina bastante menos exigente que lo que fue con Portugal. Ahora, ¿eso qué significa? Significa una cosa muy sencilla. Vamos a un ajuste bestial. Llamale como quieras, con una diferencia. La Argentina lo puede hacer a la manera keynesiana. Digo esto para mucha gente que se llena la boca con el keynesianismo, y que el keynesianismo es la izquierda y cosas por el estilo. Acá hay dos formas de empobrecer a la gente, porque de eso se trata. Lo que se trata es de empobrecer a la gente, de hacer que los argentinos vivan peor, y que paguen los costos de las porquerías que ya hemos dicho hasta el hartazgo de la burguesía argentina. Ahora, ¿cómo se puede hacer a la manera keynesiana? Lo hemos dicho muchas veces, es a través de la inflación. Vos devaluás y la inflación se come el salario de la gente. ¿Y eso qué significa? Y eso es ajuste. Ahora, cuando sube Alberto y dice el dólar, ¿cómo se llama?, a 60, me parece bien, lo que está haciendo es convalidar que a la gente le sacaste el 30% del sueldo. El ajuste conjunto ya empezó, lo están haciendo entre los dos. Obviamente Mauricio no quería esto porque esto lo planeaba para después de octubre, porque obviamente ya venimos como venimos y encima haces esto, por eso la idea de cuidar el dólar. Ahora, cuando Alberto dice el dólar a 60 está bien, listo, el dólar se establece a 60 porque todo el mundo sabe que ese es el dólar real. Ahora, ¿eso qué significa? Que ya empezó el ajuste keynesiano. López Murphy fracasó en la Argentina porque no leyó a Keynes, o lo leyó y se olvidó. Keynes, yo recomiendo los ensayos de persuasión donde Keynes habla políticamente, dice, bueno, nadie le hace una huelga a la inflación. La inflación te baja los salarios, que es lo que Keynes quería, porque para Keynes la reactivación presupone bajos salarios,
La inflación te baja los salarios y por lo tanto vos no tenés que tomar ninguna medida desagradable. Ahora, cuando vos le bajás los salarios nominalmente a la gente, vos ganás 100, bueno, a partir de mañana ganás 80, al otro día tenés una huelga en contra. Pues López Murphy lo experimentó en carne propia el otro día. En Europa eso no lo pueden hacer porque a partir del euro los países europeos no tienen moneda. Por lo tanto, el euro los obliga a hacer lo que se llama la devaluación interna, o sea, bajar nominalmente los salarios, que es lo que hizo el gobierno portugués. Acá, eso, Alberto no lo va a hacer. No lo va a hacer primero porque no le va a dar el cuero político, que es muy violento, y además porque no le hace falta, porque por eso la Argentina no dolariza. Si la Argentina dolarizara, estaría en la misma situación que Portugal, es decir, vos no podés manejar el valor del dólar, luego, si vos querés cualquier modificación, tenés que bajar nominalmente los salarios. Ahora, si vos no dolarizás con el peso es la gran estafa nacional. Eso es el peso, la gran estafa, el mecanismo por el cual se destruyen las condiciones de vida de la gente. Ahora, en estas condiciones, que está claro que vamos a esto, la pregunta es, ¿cómo va a reaccionar Cristina en el gobierno? Bueno, tenemos un indicador de eso. Es interesante ver esto. Hasta Menem, las fuerzas represivas en la Argentina eran básicamente las Fuerzas Armadas. Y las Fuerzas Armadas tenían capacidad para organizar políticamente la hegemonía burguesa. ¿Qué quiero decir con esto? Los partidos políticos, la política, digamos, parlamentaria, no se podía organizar. Dada la crisis social, no había forma de tener un partido burgués que gobernara. Todos entraban en crisis rápidamente. Ese proceso actual, desde la caída de Perón hasta el golpe del 76. No hay estabilidad política porque no hay partido político que pueda estabilizar la dominación burguesa. Conclusión. El ejército, las Fuerzas Armadas en general y en particular el ejército, se van constituyendo en ¿qué? En el partido del orden, el partido que estabiliza la situación porque es capaz de intervenir y organizar. Ahora, Menem te destruye las Fuerzas Armadas, te las destruye objetivamente. Conclusión. Hoy día, la idea de que en la Argentina se va a frenar una revolución o algún alzamiento más o menos violento o alguna crisis social por la vía de un golpe de Estado es disparatada. Si vos tenés 1 billón de obreros en la calle, no hay capacidad represiva de la burguesía argentina. Eso ya lo vivimos en el 2001. No tienen con qué. Conclusión. ¿Cómo se defiende esa burguesía que no tiene con qué? Es decir, que no puede amenazarte con que saca las tropas a la calle porque eso ya no lo puede hacer. Muy sencillo. Se defiende a través del Estado Negro, del cual hemos hablado mucho tiempo. ¿Y qué es el Estado Negro? Un aparato represivo y de cooptación que funciona al margen del Estado real, o mejor dicho, del Estado formal. Acabamos de sacar un libro, va a estar en la calle en unos días, acerca de las patotas, el fenómeno de las patotas. Y en ese libro se muestra cómo, desde el 2001 para acá, el control social depende mucho del Estado Negro. Es decir, de que un conjunto paramilitar se organiza a partir de los sindicatos, a partir de las mafias policiales, a partir del narcotráfico y a partir de las barras bravas de fútbol. Y ese aparato paramilitar interviene preventiva y rápidamente en cualquier problema social que amenace con desparramarse y hacer, digamos, de la situación social un problema. El caso Mariano Ferreira es un caso típico, pero lo acabamos de vivir en Chubut. En Chubut gana el kirchnerismo. ¿Cómo gana el kirchnerismo? Gana el kirchnerismo porque el gobierno le promete aumento que creo que hasta del 40%. Versiones, sí. ¿Sí? Y cuando llega y al otro día se encuentra con la realidad, con que era mentira porque no tiene la plata. En realidad, en principio no era el candidato del kirchnerismo, porque esto se lanzó antes y termina siendo el candidato, o sea, era el candidato de Massa, que después se reconvierte a kirchnerista. Digamos, para dejarlo claro que ahí hubo como 3 opciones, ¿no? Que se terminó alineando una vez que el masismo terminó planteando caminar en el Frente de Todos. Sí, es la coalición de Frente de Todos. Sí. Es eso. Es oposición, ¿no? Ahora,
Ahora, la cuestión es que ese tipo, que no puede pagar lo que prometió, no solamente, desata una conflictividad social notable, Chubut está medio incendiada, sino que además utiliza como instrumento represivo a la patota del sindicato petrolero. Entonces, insisto con la idea del futurible. Yo no estoy diciendo que este es necesariamente el derrotero del kirchnerismo. Pero ¿a qué te suena nuevo orden? No la palabra, sino vamos a tener que aguantarnos esto, porque hay que poner el hombro. Y si no ponemos el hombro, ¿qué hacemos? Lo que ha venido haciendo el kirchnerismo, porque el desarrollo del aparato patoteril es casi un invento del kirchnerismo. Insisto con este punto. Guarda, porque aquí está contenido un peligro fascista, y un peligro fascista en serio, casi te diría clásico. El Estado no puede reprimir. Entonces, reprime no la podía patota. reprimir. Exactamente. Y guarda que eso va atado a qué. Eso no se puede saber. ¿Por qué? Porque eso es clandestino. No es el Estado que de última instancia va a la policía, reprime como policía, eso le da legalidad, y si no le da legalidad, de alguna manera queda metido dentro del campo de la legalidad, porque si la policía se excedió o no, tendría que ir a juicio. Acá no sabemos quién lo hace, esta gente no tiene relación con nosotros, cosas por el estilo, además son fusibles. De última, si alguno se mandó una macana, lo largamos. Entonces Pedraza termina preso, pero todo el aparato de las patotas sindicales, del pedracismo, cosas así, sigue intacto. Entonces, bueno, no te extrañe que el caballo Suárez vuelva a la acción. No te extrañe el retorno de todos los que se supone que pasaron a mejor vida. ¿Sí? Porque ahora viene la batalla judicial. Y la batalla judicial presupone que no solamente el alineamiento de todo el sistema judicial, lo está diciendo Alberto Fernández, vamos a revisar las condenas, vamos a revisar las causas. De hecho, todo Comodoro Pilla se está alineando. Entonces, con esto no quiero decir que la derrota de Macri es la derrota de un justiciero que viene a poner el orden de la Argentina. Con esto lo que estoy diciendo es, por las disputas internas en el campo burgués, algunas cosas parecían que podían tomar un carácter. Bueno, ahora vamos a ver el reverso de eso. Ahora Cristina quiere sacarse las causas de encima. Porque ahora van a tener entrar a salir todos de la cárcel, y ahora resulta que los señores que choreaban a dos manos, ahora son pobres víctimas de la persecución policial. Y todo eso va a tener que ser justificado con una propaganda y un aparato mediático que va a estar todo el tiempo insistiéndote con eso. Volvemos a las cadenas, volvemos a la opresión de un sistema mediático en el cual no se puede escuchar otra voz que la voz del gobierno. Bueno, no solamente vamos a tener ese sistema, sino que vamos a tener a viejos participantes que ahora o se van a callar la boca, o van a hablar incluso a favor de esta línea. ¿O acaso olvidamos que Alberto Fernández era considerado el hombre de Clarín en el gobierno? Y que Alberto toma distancia con el conflicto del 2008 y con Clarín. ¿No? Entonces, no sería extraño que el multimedio Clarín sea ahora el multimedio del gobierno. No sería la primera vez. De hecho, se pelearon con el gobierno recién en el 2008. Hasta ese momento tenían muy buena relación. No solamente con el gobierno de Néstor, sino con el gobierno de Duhalde. Recordemos la masacre que termina en el asesinato de Costecchi y Santillán. Clarín tenía la noticia de cómo había sido la historia y esperó 24 horas hasta que Duhalde armó el escenario como para que el gobierno quedara limpio. Entonces la idea de que ahora no solo Clarín no miente, sino que además ahora Clarín te dice la verdad, que es la verdad del gobierno, no es una idea disparatada. No solo por la historia de Clarín, que se acomoda fácilmente a cualquier cosa, sino porque ya conocemos esta historia, ya la vivimos. Entonces, ojo, el que avisa no traiciona. Portugal, Misiones, Chubut. Una línea que une un futurible. Guarda con el kirchnerismo y el fascismo. Te mando un abrazo, Eduardo. Buena semana.
Igual para vos. Chau, chau. Ahí estábamos con Eduardo Sartelli, el columnista de los lunes, los deja a todos en esta lógica de provocar un análisis distinto que obviamente nos pone a pensar, al menos a pensar, después cada uno saca sus conclusiones.